Yo, Carmen Luz Morales, nunca imaginé que un simple mensaje de texto podría destruir el mundo que había construido durante 52 años. Era un martes por la tarde cuando mi teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. Acababa de terminar de preparar el pastel de 3 leches que tanto le gustaba a mi hijo Sebastián, ese mismo que hacía cada domingo cuando era niño y corría por la casa con sus rodillas raspadas y su risa contagiosa. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire, y el aroma a vainilla y leche condensada llenaba cada rincón de mi pequeño departamento. Tomé el teléfono con las manos aún húmedas, secándolas rápidamente en el delantal bordado que mi madre me había regalado décadas atrás. El nombre de Sebastián brillaba en la pantalla. Sonreí. Siempre sonreía cuando veía su nombre. Pero las palabras que leí borraron esa sonrisa como si nunca hubiera existido. Mamá, tengo que decirte algo. No vas a ir al crucero con nosotros. Valeria y yo decidimos que este viaje será solo para nuestra familia. Tú entiendes, ¿verdad? Es importante para nosotros tener tiempo a solas con los niños. Leí el mensaje una vez, 2 veces, 3 veces. Las letras comenzaron a difuminarse frente a mis ojos. Mis manos temblaron tanto que casi dejé caer el teléfono. Me senté en la silla de la cocina, esa misma silla donde había consolado a Sebastián cuando su primer amor lo había dejado, donde había celebrado cuando entró a la universidad, donde había llorado de alegría cuando me dijo que sería abuela. ¿Solo para su familia? ¿Acaso yo no era su familia? El pastel de 3 leches seguía enfriándose sobre la encimera, ajeno a la tormenta que acababa de desatarse en mi pecho. Antes de continuar con mi historia, me gustaría pedirte algo. Si estas palabras resuenan contigo, si alguna vez has sentido que tu amor no fue suficiente, suscríbete a este canal y comenta desde donde estás viendo este video. No estás solo. Yo tampoco lo estaba, aunque en ese momento no lo sabía. Mi vida había sido simple, pero llena. Nací en un pequeño pueblo costero donde el mar era tan azul que dolía mirarlo, donde las mañanas olían a sal y a pan recién horneado. Mi padre era pescador y mi madre costurera. No teníamos mucho, pero teníamos suficiente. Teníamos amor, teníamos risas, teníamos domingos en familia donde todos nos reuníamos alrededor de una mesa desvencijada que mi abuelo había construido con sus propias manos. Conocí a Roberto cuando tenía 19 años. Él era maestro de escuela, con ojos cafés que brillaban cuando hablaba de sus alumnos y manos suaves que nunca habían conocido el trabajo duro del mar. Nos casamos un año después, en una ceremonia pequeña en la iglesia del pueblo. Mi vestido era de segunda mano, pero mi madre lo había transformado en algo mágico con sus manos expertas. Roberto me prometió una vida de amor y respeto. Y cumplió esa promesa hasta el día en que su corazón dejó de latir, hace ya 5 años. Sebastián nació cuando yo tenía 25 años. Fue un bebé difícil, que lloraba por las noches y solo se calmaba cuando yo lo mecía y le cantaba las canciones que mi madre me había cantado a mí. Roberto trabajaba largas horas en la escuela, preparando clases y ayudando a estudiantes que necesitaban apoyo extra. Yo me quedaba en casa, cuidando de nuestro hijo, lavando pañales a mano porque no teníamos dinero para una lavadora, cocinando con lo poco que teníamos. Pero nunca me sentí pobre. Nunca. Porque tenía a mi familia. Cuando Sebastián tenía 7 años, Roberto perdió su trabajo. La escuela cerró por falta de fondos y de repente nos encontramos sin ingresos. Fueron meses oscuros. Recuerdo las noches en que Roberto se sentaba en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos, mientras yo trataba de consolarlo. Recuerdo cómo vendí las joyas que mi madre me había dejado, una por una, para poder comprar comida. Recuerdo cómo tomé trabajos de limpieza en casas ajenas, fregando pisos y limpiando baños, mis rodillas doloridas y mis manos agrietadas. Pero lo hice con amor. Todo lo hice con amor. Sebastián era un niño brillante. Sacaba las mejores notas en la escuela, siempre tenía la mano levantada en clase, siempre tenía una pregunta inteligente en los labios. Roberto y yo sabíamos que nuestro hijo estaba destinado a cosas grandes. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, no teníamos dinero para pagar la matrícula. Ni siquiera teníamos dinero para los libros. Así que vendí nuestra casa. La casa donde habíamos criado a Sebastián, donde habíamos celebrado cumpleaños y navidades,
donde Roberto había dado sus últimos pasos antes de que el cáncer se lo llevara. La vendí y usé cada centavo para asegurarme de que mi hijo pudiera estudiar, de que pudiera tener la educación que merecía. Nos mudamos a un departamento pequeño, apenas 2 habitaciones y un baño diminuto. Pero no importaba. Sebastián estaba en la universidad, estudiando ingeniería, construyendo su futuro. Cuando conoció a Valeria, yo estaba feliz por él. Ella era hermosa, con cabello largo y oscuro y una sonrisa que parecía perfecta. Venía de una familia adinerada, con padres que tenían una casa grande en la ciudad y carros nuevos. Al principio, Valeria era amable conmigo. Me llamaba suegra con cariño, me traía flores cuando venía a visitarnos, me preguntaba por mis recetas. Pero algo cambió después de la boda. Algo sutil, casi imperceptible al principio. Las visitas se volvieron menos frecuentes. Las llamadas más cortas. Las excusas más elaboradas. Mamá, estamos muy ocupados con el trabajo. Mamá, los niños tienen actividades. Mamá, Valeria no se siente bien. Yo entendía. O al menos, trataba de entender. Eran una familia joven, construyendo su vida. No quería ser una carga. Nunca quise ser una carga. Cuando Roberto murió, Sebastián vino al funeral. Pero se fue temprano, antes de que terminara la recepción. Dijo que Valeria necesitaba descansar, que había sido un día largo. Yo me quedé sola en el cementerio, mirando la tumba de mi esposo, preguntándome cómo había llegado a este punto de soledad. Los meses que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. El departamento se sentía vacío sin Roberto. Las noches eran interminables. Me despertaba a las 3 de la mañana, buscando su calor al otro lado de la cama, solo para encontrar sábanas frías y silencio. Pero seguí adelante. Porque eso es lo que hacemos las madres. Seguimos adelante. Conseguí un trabajo en una panadería, levantándome a las 4 de la mañana para amasar pan y preparar pasteles. El trabajo era duro. Mis manos siempre estaban cubiertas de harina y mis pies me dolían al final del día. Pero me mantenía ocupada. Me daba un propósito. Y entonces, hace 3 meses, Sebastián me llamó con noticias emocionantes. Mamá, vamos a hacer un crucero. Toda la familia. Tú, yo, Valeria, los niños. Será en julio, por el Caribe. ¿No es maravilloso? Mi corazón casi explota de alegría. Un crucero. Con mi familia. Después de años de sentirme al margen, finalmente sería incluida. Finalmente sería parte de algo. ¿De verdad, hijo? ¿De verdad quieres que vaya? Por supuesto, mamá. Eres parte de la familia. Lloré esa noche. Lloré de felicidad. Comencé a ahorrar cada centavo que ganaba en la panadería. Dejé de comprar cosas para mí, dejé de ir al cine los domingos, dejé de permitirme los pequeños lujos que hacían la vida un poco más llevadera. Todo mi dinero fue directo a una cuenta de ahorros etiquetada crucero con mi familia. Compré ropa nueva en una tienda de segunda mano. Un vestido azul claro que me recordaba al mar de mi infancia. Sandalias blancas que me hacían sentir joven otra vez. Incluso me compré un traje de baño, algo que no había usado en años. Soñaba con ese viaje. Soñaba con nadar en el océano con mis nietos, con cenar con Sebastián y Valeria bajo las estrellas, con tomar fotografías que podría poner en mi refrigerador y mirar cada mañana. Soñaba con ser parte de algo otra vez. Y entonces llegó ese mensaje. No vas a ir al crucero con nosotros. Me quedé sentada en la cocina durante horas después de leer ese mensaje. El sol se puso y la oscuridad llenó el departamento, pero no me moví. No encendí las luces. Solo me quedé ahí, con el teléfono en las manos, leyendo y releyendo esas palabras crueles. ¿Qué había hecho mal? ¿En qué momento me había convertido en alguien que no merecía estar con su propia familia? Repasé cada interacción, cada conversación, cada visita. ¿Había dicho algo inapropiado? ¿Había ofendido a Valeria sin darme cuenta? ¿Había sido demasiado insistente, demasiado presente, demasiado madre? ¿O tal vez no había sido suficiente? Tal vez nunca había sido suficiente. Pensé en todas las veces que había limpiado casas ajenas para que Sebastián pudiera tener útiles escolares nuevos. En todas las noches que había cosido su ropa porque no podíamos comprar ropa nueva.
En todas las comidas que me había saltado para asegurarme de que él tuviera suficiente en su plato. Pensé en cómo había vendido mi casa, el único lugar en el mundo que realmente había sido mío, para que él pudiera ir a la universidad. Pensé en cómo había llorado sola en el funeral de Roberto porque mi hijo tenía prisa por irse. Y pensé en cómo había ahorrado cada centavo durante 3 meses, negándome los placeres más pequeños, solo para poder ir en un crucero que ahora me decían que no era para mí. La rabia comenzó a hervir en mi pecho. No era una rabia explosiva, no era el tipo de enojo que te hace gritar o romper cosas. Era algo más profundo, más oscuro. Era la rabia de años de sacrificio no reconocido. Era la rabia de un amor que había sido tomado como garantizado. Era la rabia de una mujer que finalmente se daba cuenta de que había dado todo y no había recibido nada a cambio. Pero junto con la rabia vino algo más. Algo que no esperaba. Claridad. Por primera vez en mi vida, vi mi relación con Sebastián por lo que realmente era. No era una relación de amor mutuo y respeto. Era una relación unilateral donde yo daba y daba y daba, y él tomaba y tomaba y tomaba. Y cuando finalmente no tenía nada más que dar, cuando finalmente pedía algo para mí, un simple viaje, una simple oportunidad de estar con mi familia, me lo negaban. No, no era que me lo negaran, era que me excluían deliberadamente. Solo vamos a un viaje familiar. Yo era su madre. Yo era su familia. Pero para él, yo ya no lo era. Me levanté de la silla. Mis piernas estaban entumecidas por haber estado sentada tanto tiempo. Caminé hacia el refrigerador donde tenía pegadas todas las fotografías de Sebastián y sus hijos. Sebastián de bebé, con su sonrisa desdentada. Sebastián en su graduación de la universidad, con su toga y birrete. Sebastián el día de su boda, con Valeria a su lado. Mis nietos, Mateo y Sofía, con sus caritas sonrientes. Una por una, quité las fotografías del refrigerador. Las sostuve en mis manos, sintiendo el peso del papel fotográfico, recordando el momento en que cada una había sido tomada. Y entonces, con un movimiento deliberado, las puse en un cajón. No las tiré. No las rompí. Simplemente las guardé. Fuera de la vista. Porque si yo no era parte de su familia, entonces ellos no necesitaban estar en la mía. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, mirando el techo, escuchando los sonidos de la ciudad fuera de mi ventana. Coches pasando. Gente riendo. El mundo continuaba como si nada hubiera cambiado. Pero para mí, todo había cambiado. A las 6 de la mañana, me levanté y me preparé para ir a la panadería. Mis movimientos eran mecánicos, automáticos. Me puse el uniforme, me até el cabello, me lavé la cara. En el espejo, vi a una mujer que no reconocía. Sus ojos estaban cansados, con ojeras profundas. Su piel se veía gris, sin vida. Pero había algo más en esos ojos. Había determinación. En la panadería, trabajé como siempre. Amasé pan, decoré pasteles, atendí a los clientes con una sonrisa que no sentía. Pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba haciendo cálculos. Estaba haciendo planes. Durante mi descanso para el almuerzo, fui al banco. La cajera me sonrió cuando me acerqué a su ventanilla. Buenos días, señora Morales. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero retirar todo el dinero de mi cuenta de ahorros. La cajera parpadeó, sorprendida. ¿Todo? ¿Está segura? Completamente segura. Había ahorrado $2,300. No era mucho, pero era mío. Era el resultado de 3 meses de sacrificio, de levantarme antes del amanecer, de trabajar hasta que mis pies sangraban, de negarme cada pequeño placer. Tomé el dinero en efectivo y lo guardé en mi bolso. Luego caminé por la ciudad, sin rumbo fijo al principio, solo dejando que mis pies me llevaran donde quisieran. Pasé por tiendas elegantes donde nunca había entrado, por restaurantes caros donde nunca había comido, por galerías de arte donde nunca me había detenido. Y entonces vi algo que me hizo parar en seco. Era una agencia de viajes. En el escaparate había un póster enorme de una mujer mayor, sola, parada en la proa de un barco, con el viento en su cabello y una sonrisa en su rostro. El texto decía, nunca es tarde para descubrirte a ti misma. Cruceros para viajeros solitarios. Entré sin pensarlo 2 veces. La agente de viajes era una mujer joven, probablemente de la edad de Sebastián,
con una sonrisa amable y ojos curiosos. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero reservar un crucero. Para una persona. Para mí. La agente asintió, sin hacer preguntas. Tenemos varias opciones. ¿Tiene alguna preferencia de destino? Pensé por un momento. ¿Dónde quería ir? No lo sabía. Nunca había pensado en lo que yo quería, solo en lo que otros necesitaban. Sorpréndame, dije finalmente. Lléveme a algún lugar donde pueda empezar de nuevo. La agente sonrió más ampliamente. Creo que tengo exactamente lo que necesita. Me mostró un crucero de 2 semanas por el Mediterráneo. Grecia, Italia, España. Lugares que solo había visto en libros y en televisión. Lugares que nunca había soñado que podría visitar. Es un poco más caro que nuestros otros paquetes, advirtió la agente. Pero incluye excursiones, comidas gourmet, y hay un programa especial para viajeros solitarios. Actividades grupales, cenas compartidas, ese tipo de cosas. No se sentirá sola. Miré el precio. Era exactamente lo que tenía en mi bolso, hasta el último centavo. Lo tomo, dije sin vacilar. La agente parpadeó, sorprendida. ¿No quiere pensarlo? ¿Consultarlo con su familia? Algo en mi pecho se apretó al escuchar la palabra familia. Pero mantuve mi voz firme. No tengo que consultarlo con nadie. Esta decisión es solo mía. Y así, en menos de una hora, reservé mi primer viaje sola. Mi primer acto de verdadera independencia en 52 años. Cuando salí de la agencia de viajes, con los boletos impresos en mi mano, sentí algo que no había sentido en años. Sentí emoción. Sentí anticipación. Sentí libertad. No le dije nada a Sebastián sobre mi viaje. No respondí a su mensaje. De hecho, no respondí a ninguno de sus mensajes durante las siguientes semanas. Él intentó llamarme varias veces, pero dejé que las llamadas fueran al buzón de voz. Escuché sus mensajes más tarde, cada uno más frustrado que el anterior. Mamá, ¿por qué no me respondes? Solo estoy tratando de ser honesto contigo. Mamá, no seas dramática. ¿Entiendes por qué necesitamos este tiempo en familia, verdad? Mamá, Valeria está molesta porque no has respondido. Dice que estás siendo egoísta. Egoísta. Esa palabra resonó en mi mente. ¿Egoísta? Yo, que había dado cada momento de mi vida por mi hijo, ¿era egoísta? Tal vez sí. Tal vez era hora de que lo fuera. Las semanas pasaron y mi viaje se acercaba. Comencé a hacer preparativos. Compré una maleta nueva, algo que nunca había tenido. Siempre había usado bolsas viejas o maletas prestadas. Pero esta vez, quería algo mío. Algo nuevo. Algo que representara este nuevo capítulo de mi vida. Compré ropa. No ropa de segunda mano esta vez. Ropa nueva, de tiendas reales. Vestidos ligeros para las noches cálidas del Mediterráneo. Blusas coloridas que nunca me hubiera atrevido a usar antes. Un sombrero de ala ancha que me hacía sentir como una estrella de cine de los años 50. Me corté el cabello. Lo había llevado largo toda mi vida, siempre en un moño simple y práctico. Pero fui a un salón de belleza y le pedí a la estilista que hiciera lo que quisiera. Salí con un corte más corto, con capas que enmarcaban mi rostro, con reflejos que capturaban la luz. Me veía diferente. Me sentía diferente. Una semana antes de mi viaje, Sebastián finalmente apareció en mi puerta. Era un sábado por la tarde. Yo estaba empacando mi maleta cuando escuché el timbre. Por un momento, consideré no abrir. Pero sabía que eventualmente tendríamos que tener esta conversación. Abrí la puerta y lo vi parado ahí, con su traje de trabajo y su expresión de frustración. Detrás de él estaba Valeria, con los brazos cruzados y una mirada de desaprobación en su rostro. Mamá, ¿qué demonios está pasando? Comenzó Sebastián sin siquiera saludar. No has respondido a mis llamadas. No has contestado mis mensajes. ¿Qué te pasa? Yo no dije nada. Solo me hice a un lado y los dejé entrar. Sebastián entró primero, mirando alrededor del departamento como si buscara algo. Sus ojos se detuvieron en la maleta abierta sobre mi cama. ¿Qué es eso? Preguntó, señalando la maleta. ¿Te vas a algún lado? Sí, respondí simplemente. Me voy de crucero. Valeria soltó una risa corta y amarga. ¿De crucero? ¿Tienes dinero para un crucero?
La miré directamente a los ojos. Sí. Tengo dinero para un crucero. El dinero que ahorré durante 3 meses pensando que iba a ir con ustedes. Sebastián tuvo la decencia de verse incómodo. Mamá, sobre eso. Mira, sé que te decepcioné, pero tienes que entender nuestra posición. Necesitamos tiempo como familia nuclear. Tú eres. ¿Qué soy yo, Sebastián? Lo interrumpí. Mi voz era tranquila, pero había acero en ella. Termina esa frase. Dime qué soy yo para ti. Él abrió la boca, pero no salieron palabras. Valeria intervino. Eres su madre, por supuesto. Pero Sebastián y yo necesitamos establecer límites. Necesitamos tener nuestro propio espacio como familia. No puedes esperar estar incluida en todo. ¿En todo? Repetí, sintiendo como la rabia comenzaba a hervir nuevamente. No he estado incluida en nada durante años. No me invitan a las cenas de Navidad. No me llaman para los cumpleaños de los niños. Apenas sé qué está pasando en sus vidas. Y cuando finalmente, después de años de ser excluida, me ofrecen una oportunidad de estar con ustedes, me la quitan. Estás exagerando, dijo Valeria, rodando los ojos. Te invitamos a Navidad el año pasado. Me invitaron a Navidad durante 2 horas, después del almuerzo principal, cuando ya habían abierto los regalos y comido. Me trataron como una ocurrencia tardía. Sebastián se pasó la mano por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. Mamá, no queríamos que te sintieras así. Pero la verdad es que Valeria y yo, bueno, sentimos que a veces eres un poco sofocante. La palabra me golpeó como una bofetada. Sofocante. Yo, que había dado espacio a mi hijo para que construyera su vida. Yo, que había aceptado cada excusa, cada cancelación, cada rechazo con gracia y comprensión. Ya veo, dije, manteniendo mi voz controlada. Soy sofocante porque amo a mi hijo. Soy sofocante porque quiero ser parte de la vida de mis nietos. Soy sofocante porque después de años de sacrificarme por ti, de darlo todo por ti, esperaba un poco de amor y respeto a cambio. No es así. Sebastián levantó la voz. Siempre estás recordándonos todo lo que hiciste por mí. La casa que vendiste, la universidad que pagaste, los sacrificios que hiciste. Es agotador. Siento que siempre te debo algo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Así que eso era. Después de todo, después de años de amor incondicional, mi hijo me veía como una deuda que no quería pagar. Entiendo, dije finalmente. Mi voz era apenas un susurro. Entiendo perfectamente. Valeria miró a Sebastián con aprobación, como si finalmente hubiera dicho lo que ella había estado pensando todo este tiempo. Bien, dijo ella. Me alegra que finalmente estemos siendo honestos. Ahora tal vez podamos avanzar con límites más claros. Yo asentí lentamente. Sí. Límites más claros. Eso suena bien. Sebastián pareció aliviado. Entonces, ¿estamos bien? ¿Puedes aceptar que necesitamos nuestro espacio? Oh, tendrán todo el espacio que necesiten, respondí. De hecho, tendrán todo el espacio del mundo. Algo en mi tono hizo que Sebastián me mirara más de cerca. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir, dije, caminando hacia la puerta y abriéndola, que de ahora en adelante, viviré mi vida por mí misma. No esperaré llamadas que nunca llegan. No esperaré invitaciones que nunca se extienden. No esperaré amor que nunca se da. Viviré para mí, Sebastián. Por primera vez en mi vida, viviré para mí. Valeria bufó. Estás siendo dramática otra vez. No, dije firmemente. No soy dramática. Soy clara. Ustedes quieren límites. Yo les doy límites. A partir de ahora, no me busquen a menos que realmente quieran verme. No me llamen a menos que realmente quieran hablar conmigo. No me incluyan en nada a menos que realmente quieran que esté ahí. Y créanme, sabré la diferencia. Sebastián se veía confundido ahora, como si finalmente se diera cuenta de que algo fundamental había cambiado. Mamá, no tienes que. Sí, tengo que, lo interrumpí. Tengo que hacer esto por mí. Tengo 52 años y nunca, ni una sola vez en mi vida, he puesto mis necesidades primero. Siempre fue tu padre. Siempre fuiste tú. Siempre fue alguien más. Pero ahora soy yo.
Valeria tomó el brazo de Sebastián. Vámonos. Obviamente está teniendo algún tipo de crisis. Pero Sebastián no se movió. Me miraba como si me viera por primera vez. Como si finalmente se diera cuenta de que yo era una persona real, con sentimientos reales, con necesidades reales. Mamá, dijo suavemente. No quiero que estemos así. Entonces tal vez deberías haber pensado en eso antes de excluirme de tu vida, respondí. Ahora, si me disculpan, tengo que terminar de empacar. Mi crucero sale en una semana. Los guié hacia la puerta. Sebastián se detuvo en el umbral, mirándome con ojos que de repente parecían muy jóvenes, muy perdidos. ¿Cuándo vuelves?, preguntó. En 2 semanas, respondí. Pero no se preocupen por mí. Estaré bien. De hecho, creo que estaré mejor que bien. Y con eso, cerré la puerta. El día de mi partida amaneció brillante y claro. Me desperté temprano, no porque tuviera que hacerlo, sino porque estaba demasiado emocionada para dormir. Me di un baño largo, usando las sales de baño que me había comprado especialmente para esta ocasión. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido verde esmeralda que hacía que mis ojos se vieran más brillantes. Llamé a un taxi para que me llevara al puerto. Mientras el coche avanzaba por las calles de la ciudad, miré por la ventana, viendo pasar mi vida. Pasamos por la panadería donde trabajaba. Pasamos por el parque donde solía llevar a Sebastián cuando era niño. Pasamos por la casa que había vendido, que ahora tenía una familia diferente viviendo en ella, con juguetes en el jardín y cortinas nuevas en las ventanas. No sentí tristeza. Solo sentí paz. El puerto estaba lleno de gente cuando llegué. Familias con niños, parejas jóvenes tomadas de la mano, grupos de amigos riendo y tomando selfies. Y yo, una mujer de 52 años, sola con su maleta nueva y su corazón esperanzado. El barco era enorme, más grande de lo que había imaginado. Se elevaba sobre el agua como una ciudad flotante, con múltiples pisos y ventanas que brillaban bajo el sol. Me uní a la fila de pasajeros esperando para abordar, mi boleto apretado en mi mano. Cuando finalmente subí a bordo, una asistente me recibió con una sonrisa cálida. Bienvenida a bordo, señora Morales. Su camarote es el 742, en el 7º piso. ¿Necesita ayuda con su equipaje? No, gracias, respondí. Puedo manejarlo sola. Y era verdad. Podía manejarlo sola. Mi camarote era pequeño pero acogedor, con una ventana que daba al mar. Desempaqué mis cosas lentamente, colgando mis vestidos nuevos, colocando mis zapatos en el armario, poniendo mi cepillo de dientes en el baño. Cada acción se sentía significativa, como si estuviera reclamando un espacio que era solo mío. Esa noche hubo una cena de bienvenida para los viajeros solitarios. Me puse mi vestido azul, el que había comprado pensando en el crucero con mi familia, y bajé al comedor. La sala estaba llena de gente, todos solos como yo, todos buscando algo. Me senté en una mesa con 3 mujeres. Una era una viuda de 60 años llamada Elena, que había decidido viajar después de que sus hijos le dijeran que era hora de que siguiera adelante. Otra era una divorciada de 45 años llamada Patricia, que estaba celebrando su libertad después de 20 años de un matrimonio infeliz. La tercera era una soltera de 30 años llamada Ana, que simplemente amaba viajar y no veía por qué tenía que esperar a encontrar a alguien para hacerlo. Nos reímos esa noche. Compartimos historias. Brindamos con vino que sabía a posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Los días en el crucero se convirtieron en un borrón hermoso de experiencias nuevas. Cada mañana me despertaba con el sonido de las olas y la luz del sol entrando por mi ventana. Desayunaba en la cubierta, viendo el mar extenderse hasta el horizonte, infinito y lleno de promesas. Visitamos Atenas primero. Caminé por la Acrópolis, mis pies pisando las mismas piedras que habían sido pisadas por miles de años. Me paré frente al Partenón y lloré, no de tristeza, sino de asombro. Estaba aquí. Yo, Carmen Luz Morales, que había pasado su vida limpiando casas ajenas y cocinando para otros, estaba parada en uno de los lugares más históricos del mundo. En Roma, tiré una moneda en la Fontana di Trevi, pidiendo un deseo. No pedí por mi hijo. No pedí por una reconciliación. Pedí por mí misma. Pedí por más días como estos, más momentos de libertad,
Más oportunidades de descubrir quién era yo realmente cuando no estaba siendo madre o esposa o empleada. En Barcelona, caminé por las Ramblas, perdiéndome en el flujo de turistas y artistas callejeros. Compré un cuadro de un artista local, algo abstracto y colorido que no tenía ningún significado práctico pero que me hacía feliz solo mirarlo. Era la primera vez que compraba arte. La primera vez que me permitía algo puramente por placer. Pero no fueron solo los lugares lo que me cambiaron. Fueron las personas. Elena, la viuda, me contó cómo sus hijos habían intentado controlar su vida después de la muerte de su esposo. Cómo le decían qué hacer, dónde vivir, cómo gastar su dinero. Y cómo finalmente tuvo que decirles que apreciaba su preocupación, pero que ella era perfectamente capaz de tomar sus propias decisiones. Nos aman, me dijo una noche mientras bebíamos vino en la cubierta. Pero a veces ese amor se convierte en control. Y tenemos que recordarles, y recordarnos a nosotras mismas, que somos más que solo sus madres. Somos personas completas con nuestros propios sueños y deseos. Patricia, la divorciada, habló sobre cómo había perdido su identidad en su matrimonio. Cómo se había convertido en la esposa de alguien, la madre de alguien, pero había olvidado quién era ella misma. Este viaje, me dijo, no es solo sobre ver lugares nuevos. Es sobre encontrarme a mí misma otra vez. Es sobre recordar a la mujer que era antes de convertirme en lo que otros necesitaban que fuera. Y Ana, la joven soltera, me enseñó que no necesitaba la aprobación de nadie para vivir mi vida. Que podía hacer cosas sola y no solo estar bien, sino prosperar. Mi familia siempre me pregunta cuándo voy a sentar cabeza, cuándo voy a casarme, cuándo voy a tener hijos, me dijo. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que seguir el camino de todos los demás? ¿Por qué no puedo crear mi propio camino? Estas mujeres se convirtieron en mis amigas. Más que eso, se convirtieron en mi familia elegida. Nos entendíamos de una manera que nuestras familias biológicas nunca lo hicieron. Una noche, después de demasiadas copas de vino, Elena me preguntó sobre mi hijo. ¿Has hablado con él desde que te fuiste? Negué con la cabeza. No. Y él no ha intentado contactarme tampoco. ¿Y cómo te sientes al respecto? Preguntó Patricia. Lo pensé por un momento. ¿Cómo me sentía? Al principio, había esperado que Sebastián llamara, que se disculpara, que se diera cuenta de lo que había hecho. Pero a medida que pasaban los días, me di cuenta de que no necesitaba su disculpa. No necesitaba su validación. Me siento libre, respondí finalmente. Por primera vez en mi vida, me siento completamente libre. El penúltimo día del crucero, tuvimos un día en el mar. No había puertos, no había excursiones, solo el barco flotando en el vasto océano. Muchos pasajeros se quedaron en sus camarotes o en el casino. Pero yo subí a la cubierta superior, donde había un área tranquila con tumbonas mirando al horizonte. Me acosté en una tumbona, sintiendo el sol en mi piel y el viento en mi cabello. Cerré los ojos y escuché el sonido de las olas, el grito de las gaviotas, el murmullo distante de otros pasajeros. Y en ese momento de perfecta paz, entendí algo. Mi valor no estaba determinado por cuánto amaba a mi hijo. Mi valor no estaba determinado por cuánto había sacrificado o dado. Mi valor era intrínseco. Existía simplemente porque yo existía. Había pasado 52 años creyendo que mi propósito era servir a otros. Ser una buena esposa. Ser una buena madre. Ser una buena empleada. Pero nunca me había preguntado, ¿qué significa ser buena conmigo misma? Abrí los ojos y miré el cielo, tan azul que parecía imposible. Y sonreí. Esa noche, en la cena de despedida, Elena, Patricia, Ana y yo brindamos por nosotras mismas. Por el coraje de tomar este viaje. Por la fuerza de enfrentar nuestros miedos. Por la sabiduría de saber que merecíamos más. ¿Qué harás cuando vuelvas a casa? Me preguntó Ana. No lo sé, admití. Pero sé que no volveré a ser la misma persona que me fui. Esa Carmen murió. Esta Carmen, la que está sentada aquí con ustedes, es alguien nuevo. Alguien más fuerte. Patricia levantó su copa. Por las nuevas Carmenes. Por todas nosotras. Por todas nosotras, repetimos, nuestras copas chocando en un sonido cristalino que pareció resonar en el comedor. El último día del crucero, mientras el barco se acercaba al puerto, empaqué mis cosas lentamente. Doblé mis vestidos,
ahora un poco arrugados por el uso. Guardé mis zapatos, sus suelas desgastadas por caminar por ciudades antiguas. Puse el cuadro que había comprado en Barcelona en mi maleta, envolviéndolo cuidadosamente en mi ropa. Intercambié información de contacto con Elena, Patricia y Ana. Nos prometimos mantenernos en contacto, planear más viajes juntas. Y sabía que esta vez, a diferencia de tantas promesas en mi vida, esta se cumpliría. Cuando el barco atracó, me quedé en la cubierta por un momento más, mirando la ciudad que se extendía ante mí. Era la misma ciudad de la que había partido 2 semanas atrás. Pero yo no era la misma mujer. Bajé del barco con la cabeza en alto y una sonrisa en mi rostro. Cuando llegué a mi departamento, encontré 3 mensajes de voz de Sebastián. Los escuché mientras desempacaba. El primero era de hace una semana, justo después de que había zarpado. Su voz sonaba frustrada. Mamá, ¿dónde estás? He estado tratando de contactarte. Llámame. El segundo era de hace 3 días. Su voz sonaba preocupada. Mamá, estoy empezando a preocuparme. ¿Estás bien? Por favor, llámame. El tercero era de esta mañana. Su voz sonaba diferente. Más suave. Más vulnerable. Mamá, Valeria y yo acabamos de volver del crucero. No fue lo que esperábamos. Los niños preguntaron por ti todo el tiempo. Mateo dijo que los cruceros no eran divertidos sin la abuela. Y yo también te extrañé. Sé que probablemente no quieras hablar conmigo ahora, pero cuando estés lista, me gustaría verte. Hay cosas que necesito decirte. Cosas que debería haber dicho hace mucho tiempo. Borré los mensajes. No porque estuviera enojada. No porque no quisiera perdonar. Sino porque sabía que esta vez, Sebastián tendría que hacer más que dejar un mensaje de voz. Tendría que hacer un esfuerzo real. Tendría que demostrarme, no solo decirme, que yo importaba. Colgué el cuadro de Barcelona en mi sala, justo encima del sofá donde solían estar las fotografías de Sebastián. Era brillante y colorido y completamente mío. Esa noche, me preparé una cena elaborada. Pasta con mariscos, ensalada fresca, una copa de vino. Puse música, algo de jazz suave que había descubierto en el crucero. Y comí sola, no con tristeza, sino con satisfacción. Después de la cena, me senté en mi balcón con una taza de té, mirando las luces de la ciudad. Pensé en las últimas 2 semanas. En los lugares que había visto. En las personas que había conocido. En la mujer en la que me había convertido. Mi teléfono sonó. Era Sebastián. Lo miré sonar, considerando si contestar. Finalmente, después del 5.º timbre, respondí. Hola, Sebastián. Hubo un silencio al otro lado. Luego, su voz, cargada de emoción. Mamá. Gracias a Dios. Estaba tan preocupado. Estoy bien, dije simplemente. ¿Dónde has estado? Intenté llamarte tantas veces. Estuve en un crucero. Por el Mediterráneo. Fue maravilloso. Otro silencio. ¿Fuiste sola? Sí. Fui sola. Bueno, técnicamente no sola. Hice algunas amigas maravillosas. Pero sí, fui sin familia. Mamá, yo necesito verte. ¿Puedo pasar mañana? No, respondí. No mañana. Estoy cansada del viaje. Y honestamente, Sebastián, necesito tiempo para procesar todo esto. Pero mamá. Sebastián, lo interrumpí gentilmente. Durante 52 años, he puesto las necesidades de todos antes que las mías. He dicho sí cuando quería decir no. He estado disponible cuando necesitaba descansar. He dado cuando no tenía nada más que dar. Pero ahora estoy aprendiendo a poner límites. Estoy aprendiendo a decir no. Estoy aprendiendo a priorizarme a mí misma. Y necesito que respetes eso. Escuché su respiración al otro lado de la línea. Entiendo, dijo finalmente. ¿Cuándo? Cuando puedo verte. Te llamaré cuando esté lista, respondí. Pero Sebastián, cuando nos veamos, será en mis términos. Y tendrás que escuchar, realmente escuchar, lo que tengo que decir. Lo haré, prometió. Mamá, lo siento. Siento tanto haberte lastimado. Siento no haberme dado cuenta de lo que estaba haciendo. Siento. Lo sé, dije suavemente. Y aprecio eso. Pero las disculpas no son suficientes.
Necesito ver cambios reales. Necesito ver que realmente entiendes por qué lo que hiciste estuvo mal. Lo entiendo, dijo. O al menos, estoy empezando a entenderlo. Valeria y yo, hemos estado hablando. Sobre ti. Sobre cómo te tratamos. Y ella también quiere disculparse. Bien, respondí. Pero no estoy lista para esa conversación todavía. Necesito tiempo, Sebastián. Necesito espacio. Necesito procesar 52 años de dar sin recibir. Tomaré todo el tiempo que necesites, dijo. Solo quiero que sepas que te amo. Que siempre te he amado. Y que lamento haber hecho que lo cuestionaras. Lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No lágrimas de tristeza, sino de liberación. Yo también te amo, hijo. Siempre lo haré. Pero esta vez, también me amo a mí misma. Pasaron 3 semanas antes de que me sintiera lista para ver a Sebastián. En ese tiempo, volví a mi trabajo en la panadería, pero con una nueva perspectiva. Le pedí a mi jefe un aumento, algo que nunca me había atrevido a hacer antes. Para mi sorpresa, lo aceptó sin dudar. Carmen, me dijo, llevas años trabajando aquí y nunca has pedido nada. Mereces este aumento y más. También comencé a tomar clases de pintura los sábados por la mañana. Nunca había pintado antes, pero algo sobre comprar ese cuadro en Barcelona había despertado algo en mí. Quería crear, no solo consumir. Quería expresar, no solo existir. Mis pinturas eran terribles al principio. Torpes y sin forma. Pero no me importaba. Estaba aprendiendo. Estaba creciendo. Estaba descubriendo partes de mí misma que habían estado dormidas durante décadas. Elena, Patricia y Ana y yo nos reuníamos cada semana por videollamada. Compartíamos nuestras vidas, nuestros desafíos, nuestros triunfos. Ellas se habían convertido en mi sistema de apoyo, mi familia elegida. Una tarde, mientras pintaba un atardecer en mi clase de arte, sentí que finalmente estaba lista. Lista para ver a Sebastián. Lista para tener la conversación que necesitábamos tener. Lo llamé esa noche. ¿Puedes venir mañana? Por la tarde, alrededor de las 3. Sí, respondió inmediatamente. Sí, estaré ahí. Sebastián llegó exactamente a las 3. Traía flores, rosas amarillas, mis favoritas. Me las entregó con manos temblorosas. Gracias, dije, tomándolas. Son hermosas. Nos sentamos en la sala, yo en el sofá, él en la silla frente a mí. Había un café y galletas en la mesa entre nosotros. Todo era muy civilizado, muy formal. Muy diferente a como solían ser nuestras visitas. Sebastián miró el cuadro de Barcelona en la pared. Es nuevo, observó. Sí, lo compré en mi viaje. Es bonito. Hizo una pausa. Mamá, yo. Levanté mi mano, deteniéndolo. Déjame hablar primero. Necesito decir esto, y necesito que lo escuches sin interrumpir. Él asintió, sus manos apretadas en su regazo. Tomé una respiración profunda. Sebastián, te amo. Siempre te he amado. Desde el momento en que naciste, fuiste el centro de mi mundo. Sacrifiqué todo por ti. Mi juventud. Mi carrera. Mi casa. Mi comodidad. Y lo hice felizmente porque eso es lo que hacen las madres. Aman incondicionalmente. Hice una pausa, ordenando mis pensamientos. Pero en algún punto, ese amor incondicional se convirtió en algo unilateral. Yo seguía dando y dando, pero tú solo tomabas. Y no te culpo completamente por eso. Yo te enseñé que era normal. Te enseñé que mi amor no tenía límites, que podías tomar todo lo que necesitaras y yo siempre estaría ahí. Sebastián abrió la boca para hablar, pero yo continué. Pero cuando me excluiste de ese crucero, cuando me dijiste que no era parte de tu familia, algo se rompió en mí. O tal vez, algo finalmente se arregló. Me di cuenta de que había perdido mi identidad. Me había convertido solo en tu madre, solo en la esposa de Roberto. Había olvidado quién era Carmen. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sebastián. Mamá, yo. Déjame terminar, dije gentilmente. Ese crucero, ese viaje que tomé sola, me cambió. Conocí a mujeres que estaban pasando por cosas similares. Mujeres que habían perdido su identidad en sus roles. Y juntas,
Comenzamos a encontrarnos a nosotras mismas otra vez. Visité lugares que solo había soñado ver. Hice cosas que nunca pensé que haría. Y por primera vez en mi vida, me puse a mí misma primero. Me limpié una lágrima que había escapado. Y fue liberador, Sebastián. Fue aterrador y emocionante y maravilloso. Y me di cuenta de que no quiero volver a ser la Carmen que era antes. No quiero ser la madre que dice sí a todo, que acepta cualquier migaja de atención, que vive su vida a través de su hijo. No quiero que seas esa persona tampoco, dijo Sebastián, su voz quebrada. Mamá, he sido un idiota. Un egoísta, desagradecido idiota. Valeria y yo, fuimos al crucero y fue miserable. Los niños preguntaban por ti constantemente. Mateo dijo que los paseos no eran divertidos sin la abuela que les contara historias. Sofía preguntó por qué no estabas ahí para nadar con ella como habías prometido. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Y yo me di cuenta de que había cometido un error terrible. No solo te excluí del viaje, te excluí de nuestras vidas. Y lo peor es que lo hice deliberadamente. Valeria, ella tiene problemas con su propia madre, y creo que proyectó eso en ti. Y yo la dejé. No te defendí. No te valoré. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Qué ha cambiado ahora? Todo, respondió. Mamá, me di cuenta de que eres más que solo mi madre. Eres una persona completa con tus propios sueños y necesidades. Y he sido tan egoísta que nunca me detuve a preguntarte cuáles eran. Nunca te pregunté qué querías, qué necesitabas, qué te hacía feliz. Se inclinó hacia adelante, sus ojos suplicantes. Quiero conocer a esa Carmen. La Carmen que viaja sola y compra arte y se corta el cabello de manera diferente. Quiero que mis hijos conozcan a esa Carmen. Quiero ser parte de tu vida, no que tú seas solo un apéndice de la mía. Sentí como algo en mi pecho comenzaba a suavizarse. Pero no estaba lista para ceder completamente. Las palabras son fáciles, Sebastián. Los cambios reales son difíciles. Lo sé, dijo. Y estoy dispuesto a hacer el trabajo. Valeria y yo hemos empezado terapia de pareja. Y parte de esa terapia es trabajar en nuestras relaciones con nuestras familias. Ella está trabajando en su relación con su madre, y yo estoy trabajando en mi relación contigo. Me alegra escuchar eso, dije sinceramente. Mamá, dijo, su voz temblorosa. ¿Puedes perdonarme? No espero que olvides. No espero que las cosas vuelvan a ser como eran. ¿Pero puedes darme una oportunidad de demostrarte que he cambiado? Lo miré. Este hombre que había sido mi bebé, mi niño, mi razón de vivir durante tanto tiempo. Y vi sinceridad en sus ojos. Vi remordimiento. Vi amor. Sí, dije finalmente. Puedo darte esa oportunidad. Pero tiene que ser en mis términos. No más visitas obligatorias donde me siento como una extraña. No más ser incluida como una ocurrencia tardía. Si me invitas a algo, debe ser porque realmente quieres que esté ahí. Lo entiendo, dijo rápidamente. Y lo haré. Te lo prometo. Y otra cosa, continué. Voy a seguir viviendo mi vida. Voy a seguir viajando, tomando clases, haciendo cosas por mí misma. No voy a estar siempre disponible. No voy a dejar todo cuando tú llames. Tengo mi propia vida ahora. Y es importante para mí. Sebastián sonrió a través de sus lágrimas. Me alegra que la tengas. Me alegra que finalmente estés viviendo para ti. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de años de dolor y malentendidos flotando entre nosotros. Pero también había algo más. Había esperanza. Había la posibilidad de un nuevo comienzo. ¿Quieres ver fotos de mi viaje? Pregunté finalmente. Su rostro se iluminó. Me encantaría. Pasamos la siguiente hora mirando fotos en mi teléfono. Le conté sobre la Acrópolis, sobre la Fontana di Trevi, sobre las Ramblas. Le hablé de Elena, Patricia y Ana. Le mostré el cuadro que había comprado y le expliqué por qué me había hablado. Y por primera vez en años, tuvimos una conversación real. No solo él hablando sobre su vida mientras yo escuchaba, sino un intercambio verdadero, donde ambos compartíamos, ambos escuchábamos, ambos nos importaba lo que el otro tenía que decir. Cuando se fue esa tarde, me abrazó por largo tiempo. Te amo, mamá, susurró en mi oído. Y voy a demostrártelo. Yo también te amo. Hijo, respondí. Siempre lo haré.
Pero ahora también me amo a mí misma. Y eso no va a cambiar. Han pasado 6 meses desde ese día. 6 meses de cambios lentos pero constantes. Sebastián cumplió su promesa. Comenzó a visitarme regularmente, no porque sintiera que tenía que hacerlo, sino porque realmente quería hacerlo. Traía a los niños y nos sentábamos en mi sala, jugando juegos y contando historias. Me preguntaba sobre mi vida, sobre mis clases de pintura, sobre mis planes de viaje. Valeria también hizo un esfuerzo. Vino a visitarme sola una tarde, sin Sebastián, sin los niños. Se disculpó por su comportamiento, explicó sus propios problemas con su madre, y me pidió que le diera una oportunidad de empezar de nuevo. Y yo lo hice. Porque si había aprendido algo de mi viaje, era que todos merecemos segundas oportunidades. Mis pinturas mejoraron. No son obras maestras, pero son mías. Expresan algo que las palabras no pueden. Mi maestra dice que tengo un ojo natural para el color, que mis pinturas tienen emoción. Vendí mi primera pintura el mes pasado. No fue por mucho dinero, pero no se trataba del dinero. Se trataba del reconocimiento de que yo era más que solo una madre, más que solo una empleada. Era una artista. Era una persona con valor propio. Elena, Patricia, Ana y yo estamos planeando otro viaje. Esta vez a Japón. Queremos ver los cerezos en flor, visitar templos antiguos, sumergirnos en aguas termales. Y estoy tan emocionada como lo estuve para el primer viaje. Tal vez incluso más, porque ahora sé lo que me espera. Sé la libertad que viene con viajar, con descubrir, con vivir. La semana pasada, Sebastián me invitó a cenar. No fue una cena familiar grande. Solo él, Valeria, los niños y yo. Cocinamos juntos, riendo y hablando. Mateo me contó sobre su equipo de fútbol. Sofía me mostró un dibujo que había hecho en la escuela. Valeria me pidió consejos sobre una situación en su trabajo. Sebastián me preguntó sobre mi próximo viaje. Y me di cuenta de que esto era lo que siempre había querido. No grandes gestos o disculpas elaboradas. Solo esto. Ser vista. Ser valorada. Ser incluida no por obligación, sino por amor genuino. Después de la cena, cuando los niños estaban jugando en la sala, Sebastián se acercó a mí en la cocina. Mamá, dijo suavemente, gracias. ¿Por qué? Pregunté, confundida. Por no rendirte conmigo. Por darme la oportunidad de ser mejor. Por enseñarme que el amor no significa sacrificar todo de ti misma. Sonreí, tocando su mejilla. Tú me enseñaste algo también, hijo. Me enseñaste que nunca es tarde para encontrarte a ti mismo. Que nunca es tarde para poner límites. Que nunca es tarde para vivir la vida que mereces. Hoy es mi cumpleaños número 53. Sebastián, Valeria y los niños están aquí, celebrando conmigo. Pero también están Elena, Patricia y Ana, que volaron desde sus ciudades para estar aquí. Mi pequeño departamento está lleno de risas y amor. Hay un pastel en la mesa, con velas que representan mis 53 años. Mientras todos cantan feliz cumpleaños, miro alrededor de la habitación. Miro a mi hijo, que finalmente ha aprendido a verme como una persona completa. Miro a mis nietos, que ahora me conocen no solo como la abuela que hornea galletas, sino como la abuela que viaja el mundo y pinta cuadros. Miro a mis amigas, estas mujeres maravillosas que me ayudaron a encontrarme a mí misma. Y miro mi reflejo en la ventana. Veo a una mujer con cabello corto y ojos brillantes. Una mujer con líneas alrededor de sus ojos de tanto reír. Una mujer que finalmente ha aprendido que su valor no está determinado por cuánto da, sino por quién es. Pide un deseo. Mamá, dice Sebastián. Cierro mis ojos. Pero no pido un deseo. Porque ya tengo todo lo que necesito. Tengo amor, sí. Pero más importante, tengo respeto. Tengo independencia. Tengo una vida que es completamente mía. Soplo las velas y todos aplauden. Mateo pregunta si puede comerse la esquina del pastel con más glaseado. Sofía quiere saber si puede quedarse a dormir esta noche. Elena está contándole a Valeria sobre nuestro próximo viaje a Japón. Ana está mostrándole a Sebastián fotos de su último viaje de buceo. Y yo me siento en medio de todo, sintiéndome completa por primera vez en mi vida. Esa noche, después de que todos se han ido, me siento en mi balcón con una taza de té.
Las luces de la ciudad brillan como estrellas caídas. El aire es fresco y lleva el aroma de las flores de los balcones vecinos. Pienso en la Carmen que era hace 6 meses. La Carmen que leyó ese mensaje cruel y sintió que su mundo se derrumbaba. La Carmen que creía que su valor estaba ligado a cuanto era necesitada por otros. Esa Carmen ya no existe. En su lugar está esta Carmen. La Carmen que viaja sola. La Carmen que pinta. La Carmen que pone límites. La Carmen que se ama a sí misma tanto como ama a otros. Y me doy cuenta de que ese mensaje que pensé que me destruiría, en realidad me salvó. Me salvó de una vida de vivir para otros. Me salvó de perderme completamente en roles que otros me habían asignado. Me salvó de morir sin nunca haber vivido realmente. El teléfono vibra en mi bolsillo. Es un mensaje de Sebastián. Mamá, gracias por hoy. Los niños no paran de hablar sobre la abuela viajera. Mateo quiere ser como tú cuando crezca. Dice que quiere ver el mundo. Te amo. Sonrío, escribiendo mi respuesta. Yo también te amo, hijo. Y dile a Mateo que nunca es muy temprano para empezar a vivir sus sueños. Nos vemos el próximo domingo para el almuerzo. Yo cocino. Guardo el teléfono y vuelvo a mirar las estrellas. Tengo 53 años. He vivido más de la mitad de mi vida. Pero de alguna manera, siento que mi vida apenas está comenzando. Porque finalmente entiendo que vivir no es solo existir. No es solo pasar los días cumpliendo con obligaciones y roles. Vivir es elegir. Es atreverse. Es descubrir. Es amar, sí, pero también es amarte a ti mismo. Y yo, Carmen Luz Morales, finalmente he aprendido a vivir. El viento sopla suavemente, llevándose el aroma de mi té hacia la noche. Cierro mis ojos y respiro profundamente, sintiendo el aire llenar mis pulmones, sintiendo la vida pulsar a través de mis venas. Mañana me levantaré temprano. Iré a la panadería. Luego iré a mi clase de pintura. Después me reuniré con Elena para planear nuestro viaje a Japón. Y por la noche, tal vez lea un libro o vea una película o simplemente me siente en este balcón y disfrute el silencio. Porque puedo. Porque mi vida es mía. Porque finalmente, después de 53 años, he aprendido que la persona más importante a quien necesito amar y cuidar soy yo misma. Y eso es lo más liberador de todo.